Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien bendecidos? El día de hoy vamos a tener un tema que deviene del Salmo 31, versículo 16, y lo hemos titulado: Señor, resplandece tu rostro en mí. Esta es la petición que cada uno de nosotros queremos hacerle a Dios. Señor, resplandece tu rostro en mí. Les pido por favor que me acompañen para leer juntos la palabra de Dios. Salmo 31, 16 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor, Padre Celestial, porque el día de hoy nos has permitido estar en coinonía juntos, Señor. Porque sabemos que tú te reúnes con nosotros cada día que estamos pidiendo de ti, Señor. Porque es de ti a quien pedimos para aprender cada día más, Señor. Danos la oportunidad de conocerte no solamente en la letra, Señor. Queremos también que tengamos ese logos para que podamos vivir esta palabra y sobre todo que esa fe pueda estar en nosotros para creer cada una de las cosas que tú haces para nosotros, Señor. Sabemos que tú eres el que guía nuestras vidas, que como creyentes solamente confiamos en ti, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda servir para que cada uno de nosotros nos amarremos más a ti, Señor. Que estemos cada vez más unidos a ti, Señor. Que no nos separemos de ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que estemos listos para poder hacer esos cambios si es necesario. Te pido por mí, que tú sabes que yo no tengo nada bueno, pero tu palabra es completamente buena, Padre Celestial. Porque así lo dijo Jesús, que solamente bueno eres tú, Señor. Te pedimos prestada tu palabra, Señor, para podernos edificar. Gracias, Señor. Acompáñanos durante este tiempo, Padre Celestial, para que seas tú manifestándote en cada uno de nosotros y que verdaderamente podamos resplandecer nuestro rostro en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, solamente quiero comenzar diciendo algo rápidamente por lo que escuché ahorita de lo de los huracanes. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Dios puede cambiar juicios de muerte? ¿Cuántos de ustedes saben que clamando a Dios hay un cambio de los juicios de Dios y esos cambios se hacen por misericordia? Si ustedes recuerdan, Jonás, tremendo Jonás, enojón, con ganas de pelear, queriendo que Nínive se fuera de este mundo completito, ¿verdad? Toda una nación. Dice que cayó al mar, un pez lo cogió y dice que dentro de ese pez él clamó y su decreto de muerte, porque obviamente siendo en un estómago de un pez teníamos muchos ácidos, ¿verdad? Y esos ácidos destruyen la piel. Quiere decir que Jonás estaba ya en un decreto de muerte, mas clamó a Dios, dice, lo regresó a Nínive y lo regresó a cumplir lo que él había pedido. Entonces, hay veces que nosotros como creyentes vamos por el camino fácil, pero a veces Dios nos pone por el camino difícil. Pero ¿saben qué? Nos regresa a hacer su voluntad. Hay otro ejemplo, que el clamor de muerte es cambiado en vida. Ustedes recuerdan al profeta el profeta Isaías y al rey Ezequías. Isaías no era un profeta que jugaba, era un profeta directamente de Dios. Entonces yo creo que cuando un profeta de Dios verdadero se presenta ante ti, yo creo que tiemblo, ¿no? Cuando venga cualquier tipo de noticia, sea buena o sea mala, porque viene de parte de Dios, no viene de nadie más, sino de Dios. Y escuchen bien lo que les digo, mis hermanos. Dice que Isaías le dijo a Ezequías: guarda tu casa, arregla tus cosas, porque el día de hoy te vas. Dice que Dios
escuchó su clamor. Hermanos, lo que necesitamos es aprender nuevamente en fe a clamar a Dios. Necesitamos nuevamente decirle a Dios en clamor del corazón, y Él dice que en su misericordia cambia los juicios. Y el juicio de Ezequías se convirtió en juicio ¿de qué? De vida. Dijo Dios, te voy a dar 15 años más. Garantizados, ¿verdad? Porque lo decía Dios. Clamemos, hermanos, cada vez que estemos en una dificultad, clamemos. Aprendamos nuevamente que el Espíritu Santo de Dios no es viejo. Aprendamos nuevamente que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y es vivo, activo, y que todos los días quiere cosas nuevas para nosotros. No nos quiere muertos. Dios nos quiere vivos. Dios nos quiere encendidos. Dios nos quiere con fuerza. Dios no nos quiere pasivos y dormidos, hermanos. Hay que clamar a Dios. Este es el pedido, hermanos. Quiero preguntarles a ustedes, si alguna vez usted en su oración, honestamente, ha hecho eso que el rey David hizo en el Salmo 31 y decirle a Dios, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame. Dice, sálvame por tu misericordia. ¿Alguno de ustedes ha orado así? Híjole, no se oyó mucho. Eso quiere decir que probablemente nuestro pedido de oración es que no hemos entendido la fuerza que tienen estas palabras para ponerlas en acción. Porque toda la palabra de Dios no es puesta nada más en letras, sino hay que ponerla en acción. Déjenme, les explico que nuestra vida es como una ruta o un camino nocturno oscuro. Pero si no buscamos la luz, nos perdemos. Fíjense en este ejemplo que les voy a dar. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Así que si usted va caminando, va en las montañas, va en un carro, cuando usted va en una ciudad, ¿qué es lo primero que dice? Ahí vive gente. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la luz física. Jesús se estaba refiriendo a la luz espiritual que usted y yo tenemos cuando estamos sellados por el Espíritu de verdad. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente se sienten que tienen la luz de Dios viviendo en ustedes? Fíjense bien, si usted entra en un lado oscuro y empieza a caminar en ese lado oscuro y Dios viene y lo enciende, ¿para quién es la luz? Usted puede decirle, no le voy a dar la luz a la hermana, no quiero darle la luz a la otra hermana, a este hermano no le va a llegar la luz. No, mis hermanos, cuando Dios nos enciende con su palabra, la luz resplandece a todo lugar. Llega a todo lugar. Déjenme usar esta ilustración. Si Dios lo prendiera como una veladora, ¿qué pasaría con usted? En el lugar que encuentre usted con oscuridad, siempre va a haber luz. Pero déjeme decirle algo más. Todo aquel que quiera venir a tomar la palabra de Dios, se va a prender. Y no importa las veladoras que se prendan, no importa la persona que llega, usted va a prender miles y miles y miles y miles de veladoras. Y ¿sabe una cosa? La luz de usted nunca se va a terminar. ¿Están listos para que el Señor verdaderamente los resplandezca? ¿Verdaderamente quieren ser resplandecidos? No hay recetas para eso, ¿verdad, hermanos? Bueno, pero la Biblia nos instruye caminos para saber que eso sí puede ocurrir. ¿Saben? Esta palabra es para espirituales. La palabra no dice que nosotros podamos entender las cosas de este mundo. Perdón, al contrario, las cosas espirituales si no somos espirituales. Esta palabra pareciera muy fuerte porque dice, resplandece tu rostro en mí. Le estoy pidiendo a Dios algo muy sencillo, pero a la vez muy difícil. Pon tu santidad en mí.
¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios ponga su santidad en ustedes? Tremendo, ¿verdad? Déjenme explicarles algo. Esto tiene 4 elementos. No puedo explicarlos todos porque son muchos. Pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para comunicarles lo más posible. El rey David dice, petición número 1, resplandece tu rostro en mí. ¿Cuál es la posición del rey David? Yo soy siervo. ¿Se fijan la combinación que está diciendo? Resplandece tu rostro en mí porque soy tu siervo. La pregunta para ustedes es, ¿son siervos? Y si son siervos, entonces pueden hacer la petición de decir, resplandece tu rostro en mí. ¿Qué más dice? Petición número 2, sálvame. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros, hermanos, nos enfrentamos con enfermedades, con problemas económicos, con problemas de relación, con problemas de interpretación de cosas. A veces no sabemos qué estamos haciendo, pero Dios en su misericordia, ¿qué hace? Nos salva. Dios en su misericordia todos los días nos está tratando de ayudar para que estemos correctos, estemos bien, para que podamos tener un buen camino. Pero ¿qué es lo que pide el rey David? Por favor, dame tu misericordia. 3 explicaciones vamos a dar rápido de esto y nos vamos. No se crean. Va a estar un poquito larguito, no se crean. 2 horas no es mucho, ¿verdad? Para los que son espirituales no es mucho, porque viven lo espiritual. El tiempo no existe, ¿cierto o no? Pero los que no somos espirituales, pues ya nos cansó la espalda. No se crean. Hay una explicación de nivel cultural. Ustedes saben que en todos los países tenemos dichos, ¿verdad? El dicho que más me gustó tomar como ejemplo es un dicho que dice, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Y saben qué bonito? He encontrado que muchas veces encontramos esa predicación. Hay que arrimarnos a un buen árbol para tener una buena sombra. Pero, si vemos en la Biblia, en el capítulo 4 de Daniel, nos dice que el rey Nabucodonosor soñó un arbolote grandote. Y dicen que bajó un sirviente de Dios, un santo de Dios. ¿Y qué hizo con el árbol? Lo cortó. Dijo que dejó las raíces para que no se perdieran. Y ustedes saben la historia. El rey Nabucodonosor tuvo que vivir 7 años. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿en dónde? En la sombra del Omnipotente. Es decir, que si usted es espiritual, usted no quiere buscar humanos. Usted no quiere ver quién le puede dar un reflejo, quién le puede ayudar, quién puede ser una palanca política, quién puede ser alguien que le dé dinero, le se acostumbre a usted a depender de un ser humano, si que nosotros dependemos de quién, de nuestro Padre Celestial, dependemos de Cristo Jesús. Entonces los dichos populares a veces no nos ayudan, al contrario, nos confunden, nos perjudican. Y el problema es que a veces en los púlpitos decimos, ¡hey, hay que buscar un buen árbol para cobijarnos! No, mejor buscamos ¿qué? Habitar en el Altísimo. Esto pasaba en la cultura cananea. ¿Ustedes saben quiénes son los cananeos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Son descendientes de Cam, hijo de Noé, segundo en su nacimiento. Y fue Canaán maldecido ¿por quién? Por Noé. Por un evento que, bueno, hay muchas explicaciones sobre él, no me voy a meter ahorita en eso, pero una de las explicaciones es que probablemente su hijo lo violó. Otra de las explicaciones es que probablemente le quitó sus testículos. O sea, otra explicación puede ser que únicamente vio su desnudez y con eso fue suficiente para caer. Y Noé lo califica como el más pequeño de mis hijos. No porque era el más pequeño, sino porque era el más bajo en moral. Porque fue el que le hizo daño a su padre. Aquí podemos aprender muchas cosas, pero no me quiero detener ahí. Los cananeos son 11 naciones. Dentro de esas naciones, en el terreno, podemos encontrar las grandes ciudades de Sodoma, Gomorra, Admad y Zeboín. Así que vean
qué armados estaban estos amigos. Bien fuertes, ¿verdad? ¿Cierto? Esto ustedes lo pueden confirmar después en Génesis 10, versículos del 18 al 20. Pero dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, esa tierra es tuya, pero no para ti, sino para tus descendientes. Hay que tener que aclarar eso. Hay veces que creemos que le estaba prometiendo la tierra a Abraham nada más, pero Abraham le dijo, sí te voy a dar la tierra, pero la que lo van a gozar son tus descendientes. Y dice en Génesis 13:13, que más que todos los hombres de Sodoma eran como malos y pecadores. Y fíjense bien, culturalmente, esta es una explicación cultural, ellos utilizaban la frase, resplandece tu rostro sobre tu siervo, ¿para qué? Para decir, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Señor, hazme a un ladito, no hay problema, quedamos bien, ¿verdad? ¿Esto se parece a algo que hacemos los cristianos? Sí. Lamentablemente sí. El único sentido bíblico que tenía o que tiene, porque realmente esta es una historia, estamos hablando de un libro histórico. Los cananeos lo que querían era decirle a Dios, no queremos tener problemas contigo porque queremos seguir pecando. Vuelvo a repetirles, esto pasa en la actualidad con nosotros. Hay una parte donde yo he escuchado a muchos de los cristianos decir, tengo libertad cristiana. Y en mi libertad cristiana puedo hacer. Significa que en mi libertad cristiana puedo ¿qué? Discernir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y hacemos un ladito a nuestro Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esta versión era algo así como un salvavidas. La pregunta es, ¿realmente Dios quería resplandecer el rostro de esta gente? Tan que no lo quiso resplandecer, que Sodoma y Gomorra desaparecieron. Eso no lo dice el libro de Génesis, ¿verdad? Yo estaba trabajando un día y llegó una persona y me dice, déjeme decirle, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Y pues claro, me gusta decir que sí soy cristiano. No sé a ustedes, pero a mí sí me gusta decir que soy cristiano. Y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo compañeros cristianos, pero ustedes verdaderamente no aman a Dios. Yo quedé así con los ojotes grandototes, ¿verdad? ¿Cómo que no amamos a Dios, verdad? Dice, mire, estos amigos van y se meten a los burdeles, van con mujeres, estos amigos se embriagan y al otro día dicen que nomás van y piden perdón a Dios y se acabó el problema. La gracia de Dios, dice, nos perdona. No sé ustedes, pero siento que la cosa no es así. Pienso yo que no es así. Su comentario, verdaderamente a mí, en lo personal, me dio vergüenza. Mucha vergüenza. Y le dije, discúlpame, pero yo no entiendo las cosas así. Porque las cosas de Dios se deben de llevar buscando frutos. Y el primer fruto que Juan nos enseña es que tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Jesús nos dice, estás perdonado, no lo vuelvas a hacer. La Biblia me enseña que no debemos de pisotear la sangre de Cristo. Entonces creo que estos hermanos están mal enseñados. Pero en esa libertad cristiana estamos cayendo en el ritmo de los cananeos también. De hacerle peticiones a Dios, Señor, perdóname, no pasa nada, estamos a cuentas y mañana vuelvo otra vez a hacer el mismo problema. Fíjense bien, dicen que el problema no es que nos equivoquemos, el problema es que repitamos la equivocación. Y más que estamos repitiendo, pero ¿con qué? Con intención. ¿Estamos bien hasta aquí? Déjenme extenderle este comentario. Así yo lo veo. Hacer las cosas de Satanás como si fueran de Dios, para mí eso se llama corrupción. No sé para ustedes, pero para mí eso se llama corrupción. Hacer lo bueno de Dios,
realmente es que usted y yo reflejemos un testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no lo podemos llevar de paseo a lugares donde no son realmente santos. Podemos llegar a lugares donde tenemos que darle el Evangelio a los pecadores como nosotros, para que vengan a la salvación que Cristo quiere para ellos, pero no necesariamente vivir en esa vida. Hacer las cosas de Dios, entonces, es llegar a la perfección cristiana, pero en Cristo Jesús. En esta posición, hermanos, no podemos realmente aplicar la frase resplandece tu rostro en mí, Señor, si verdaderamente nosotros estamos viviendo una vida de engaño, donde nosotros mismos somos los engañadores. No ocupamos al chanclas, no ocupamos al Satán. No lo ocupamos. Nosotros mismos nos engañamos. Déjeme darle una segunda explicación a estos versículos. Los teólogos, a los cuales yo respeto mucho, dicen que estos versículos se explican directamente por la bendición arónica. ¿Usted sabe qué es la bendición arónica? Es la bendición que se presenta en Números del 22 al 26. En Números del 22, capítulo 6, del versículo 22 al versículo 26. Y especialmente, si usted quiere leerlo, el versículo 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ok, déjenme explicarle un poquito cómo se aplica esta bendición. Esta bendición fue dada de Dios a Moisés y de Moisés a Aarón para que se le diera a Israel. O sea, es una bendición que viene de parte de Dios para que el sacerdote la pueda impartir. ¿Ustedes pudieran impartir esa bendición? Hermanos, de acuerdo a Pedro, ustedes son sacerdotes. Ay, Dios mío, me quedé frío. Somos sacerdotes, somos pueblo santo, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué se asustan? Es espiritual. Esto tienen que verlo espiritualmente, hermanos. Bien. Esta bendición se utiliza al terminar los servicios específicos en el caso de la cultura israelita. Por ejemplo, Yom Kippur, por ejemplo, Sebaot, por ejemplo, Rosh Hashanah. O sea, hay algunas más festividades que ustedes pueden mencionar, especialmente Shabbat, que es el día 7, ¿verdad? Sábado. Viernes en la tarde al sábado, ¿verdad? Para que no se confundan. Quiere decir que esto es un cierre de culto. Es un cierre de culto. Antes de irse, los sacerdotes tomaban y lavaban sus manos, se quitaban los zapatos, las sandalias. ¿Por qué se quitaban las sandalias? Porque recordaban lo que Moisés hizo cuando Dios le dijo, esta es la zarza que está ¿qué? Prendida y que no se apaga, y que Moisés fue a ver y le dijo, la tierra que pisas es santa. Hermanos, esta tierra, este lugar, en este momento es santo. Es santo, hermanos. Pero no lo vemos como santo. No es un lugar para venir a sentarnos, sino a gozarnos porque el Señor está aquí. Bajo esta perspectiva, entonces, tendríamos que preguntarnos si verdaderamente bendición es igual que petición. ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? Al parecer bendición no es lo mismo que petición. Bendición proviene de una palabra que se llama barak en hebreo. La palabra barak en hebreo indica que es un deseo de prosperidad. Cuando yo quiero hacer una bendición y un hermano está enfermo y yo digo, hermano, ¿qué enfermedad tienes? No, pues fíjate que cáncer. Ok, voy a orar por tu cáncer. A ver, espérate. Reflexiona lo que estás diciendo. ¿Vas a orar por su cáncer? No, mi hermano, voy a pedir prosperidad por tu salud. Voy a pedirle a Dios que intervenga en tu salud. ¿Pero por qué vamos a orar por su cáncer? Exacto, no sabemos pedir. Por eso hay que decirle, Espíritu Santo de Dios, por favor, guíanos en lo que pedimos.
Vamos a pedir, hermano, porque tenga prosperidad. ¿Prosperidad en qué? Prosperidad económica. Ok, vamos a bendecir su trabajo. Vamos a pedir para que Dios lo prospere en su trabajo. Es decir, regularmente una bendición viene de un tercero que intercede. ¿Cómo? ¿Qué dijimos? Sacerdote para tener esa bendición. Eso es bendición, hermano. Es un deseo, una expresión, un regalo que pedimos en beneficio de otro. Voy otra vez a repetir. Salmo 31:16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame con tu misericordia. ¿Está haciendo el rey David una petición de bendición o está pidiendo una petición de salvación? El rey David en este momento está haciendo una petición de salvación. ¿Qué significa petición? Pedir, hermanos. Así de sencillo. Una petición es simplemente pedir. Y en la oración arónica se utiliza la palabra yevarejeja. La palabra yevarejeja se define como estoy pidiendo para ti un regalo para que tengas prosperidad en todo lo que haces en tu vida y que en las manos de Dios sea multiplicado. Parece que el rey David aquí no estaba pidiendo eso. Está diciendo, sálvame, Señor, estoy en aprietos. Cuando se cayó Pedro al agua, ¿qué dijo? Sálvame, Señor, porque me muero. ¿Sí estamos bien? Entonces, hermanos, parece que hay algo más para poder interpretar. Haz resplandecer tu rostro ¿sobre quién? Sobre mi siervo. Voy a tratar de profundizar un poquito más sobre esas áreas. ¿Le gusta estudiar la Biblia? Vamos entonces a definir la palabra resplandecer. La palabra resplandecer significa en hebreo la palabra airá. Y la palabra airá significa poner mucha luz. ¿Usted alguna vez ha manejado y cuando viene en contra del sol, qué es lo que puede usted ver? A veces no puede uno ver nada. ¿Por qué? Porque la luz encandila tanto que es imposible poder ver con claridad qué es lo que está adelante de usted. Bien, lo primero que entonces tenemos que definir es que resplandecer el rostro significa que resplandece la presencia de Dios ¿en quién? En nosotros. ¿Usted está en la presencia de Dios? ¿La gente puede decir que usted tiene la presencia de Dios? ¿Su rostro verdaderamente resplandece? ¿Saben que la Biblia nos dice cómo es el resplandor de Dios, verdad? ¿Sí saben? ¿Lo han visto en la Biblia? Porque a veces nos lo brincamos, ¿verdad? Acompáñenme a Ezequiel. Capítulo 1, versículo, vamos a leer del 26 al 28. Sí, es el de los huesos secos, exactamente. Vamos a ir al versículo 26 y acompáñenme para ver el contexto y leer hasta el 28. Cuando estén listos me dicen, por favor. ¿Listos? Dice, y sobre toda expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura ¿de qué? De un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Esto obviamente ustedes pueden profundizar un poquito más en Ezequiel 10, versículo 1, si a ustedes les gusta más ir a las escrituras más profundas, ¿de acuerdo? Y vi apariencia como un bronce
refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Cómo parecía? Como fuego y tenía resplandor alrededor. 28. ¿Cómo parece el arco iris que estaba en las nubes el día que llueve? Así era al parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Pudo entender cómo es el resplandor de Dios? Fíjese cómo se pueden presentar dos misterios en este momento. Número 1 dice que parecía como ¿qué? Como fuego. Pero el fuego alrededor que tenía, el arco iris. Hermanos, ¿qué representa el fuego en la Biblia? Pureza, ¿verdad? Limpieza. Bien, el fuego en sí mismo representa la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se presentaron los altares, Dios encendió el primer fuego? Y de ahí se trataba de mantener el fuego 24 horas al día para que no se apagara. ¿Para qué? Para que no se alejara la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Dice que también Elías, cuando se prendió los altares, pidió fuego ¿de dónde? Del cielo, representando ¿qué? La presencia de Dios. Y la manifestación de Dios en relación a los Baales. También el fuego representa el juicio de Dios. El fuego también representa la prueba que el creyente tiene, el verdadero creyente. El fuego de Dios es Cristo morando en nuestros corazones. El fuego de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan el capítulo Hechos, capítulo 2, que dice, ¿y qué vino qué? Lenguas de qué? De fuego. ¿Y se manifestó quién? El Espíritu Santo de Dios. O sea, el fuego de Dios, la presencia de Dios cambia nuestras vidas, hermanos. El fuego de Dios puede reflejarse en la vida de un verdadero creyente ¿bajo qué? Bajo su gracia. Pero fíjense qué hermoso es esto. Es el fuego de Dios. Ahora, si ustedes realmente prenden fuego y lo ponen en un mortero y empiezan a ver la luz nunca es como el arco iris. Generalmente sale una aura como si fuera azul. Pero fíjense que la palabra de Dios dice que era como un ¿qué? Arco iris. La presencia de Dios tiene en el fuego alrededor un arco iris. ¿Qué nos dice la Biblia en referencia al arco iris? La Biblia nos dice en referencia al arco iris que Dios hizo un pacto ¿de qué? De paz con el mundo, diciéndole jamás los voy a volver a exterminar a ningún ser vivo, a ninguno, con agua. No sé si me está entendiendo, no sé si me está siguiendo. Necesitamos el fuego de Dios y estar en la presencia del fuego de Dios para tener paz, hermanos. Si no estamos en la presencia de Dios, la paz no está con nosotros. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se aflijan sus corazones, ni tengan miedo, señores. No, hermanos, la paz de Dios únicamente la encontramos en su presencia. Y si estamos buscando la presencia de Dios, queremos que brille Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en su presencia. ¿Y cómo estamos en su presencia, hermanos? La mayoría del tiempo estamos en el tiempo íntimo de oración. Haz resplandecer tu rostro ¿sobre quién? Sobre tu siervo. Le estamos diciendo a Dios, pon tu presencia en mí, pon tu santidad en mí, ilumíname. Cristo, habita en mi corazón. Espíritu Santo, muévete en mí. ¿Para qué queremos que pase todo esto? Para que mis acciones en mi vida pueda verse tu gracia, Señor. Le voy a preguntar,
¿Qué pasa cuando la presencia de Dios se manifiesta? Por cuestiones de tiempo, voy a resumir esto rápido. Ezequiel 10:4 dice, se llenó el resplandor de la gloria de Jehová. ¿Se fijan? Ahora que agregamos no solamente el resplandor de Dios, sino también la gloria de Dios. Hermanos, tenemos un paquete completo. ¿Por qué no creemos en él? Tenemos un paquete completo. ¿Por qué no lo activamos? Es como comprar una computadora y que la computadora usted nomás sepa prenderla y apagarla y no sepa usar los programas. ¿De qué le sirve? Disculpen que haga esa comparación tan humana, pero si hay 20 programas y usted únicamente sabe usar el dedo para prenderla y apagarla, la computadora no le va a servir. Fíjense el paquete que nos está diciendo, y se llenó el resplandor de la gloria de ¿quién? De Jehová. Estamos hablando de un paquete ya que lleva también paz, que lleva la presencia de Dios, pero también lleva la gloria de Dios en usted. En Ezequiel 43 del versículo 1 al 2, dice, y la tierra resplandecía a causa de ¿qué? De su gloria. Otra vez, ¿a causa de qué? De su gloria. En Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con quién? Con su gloria. Es decir, donde pasa la presencia de Dios, todo resplandece y se aplica la gloria de Dios en nuestras vidas, no solamente en los lugares que estamos, sino en todas las acciones que hacemos, cuando el Espíritu Santo de Dios verdaderamente mora en usted. Es importante, hermanos, que Dios verdaderamente sea activo en su vida diaria. ¿Resplandece su rostro, hermano? Si resplandece su rostro, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas dice, y fíjese bien, esto no es una cuenta ni una novela, porque no hay una novela aquí. Esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Dios nos está diciendo su verdad. ¿Es posible que resplandezca el rostro de alguien? Fíjense bien, ¿cuántas personas dice la Biblia que le resplandeció el rostro? Usted que es un buen estudiante de la Biblia. Si dice que es uno, está correcto. Si dice que son dos, está más correcto. Pero si dicen que son tres, usted discierne la Biblia. No es un cuento de hadas, hermanos. Literalmente, su rostro puede resplandecer. ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿O la quieren investigar ustedes? Vamos a trabajar sobre ella. Primer caso, que es el más evidente, es el caso de Moisés. ¡Wow! Todos aprobamos, palomita, ¿verdad? Dice que después de 40 días, 40 noches, que estuvo ¿dónde? En la presencia de Dios. ¿Y cómo estuvo Moisés? Anotando todo lo que Dios le dijo. No estaba de flojos, hermanos. Estaba trabajando. Cuando Dios le hable, trabaje y escriba, trabaje y predique, trabaje y dé la palabra, vaya con los demás y muéstrele a Jesús. O sea, no estaba de flojo Moisés. Pero déjenme decirle que dice también la Biblia que no estaba tomando agua ni estaba comiendo. Es decir, Moisés estaba totalmente en ayuno. Y el libro de Joel dice que uno de los requisitos para que Dios muestre su misericordia, ¿cuál es? Que oremos, ayunemos y nos vistamos ¿de qué? De cilicio. Hermanos, ¿resplandeció el rostro de Moisés? Siempre nos gusta decir, resplandeció el rostro de Moisés, pero no nos gusta hablar de los requisitos, ¿verdad?
Hay un trabajo. Vayan a Éxodo 34 y solo vamos a leer el 29. Cuando esté listo me dice, por favor. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender el monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después hubo hablado con Dios. Era tanto el resplandor de la cara de Moisés que se mostró al pueblo, se mostró a sus dirigentes y dice que después se tuvo que cubrir la cara. Esto es únicamente para espirituales, porque quizás alguna otra persona va a decir, hermano, por favor, eso es ciencia ficción. No, literalmente dice que Moisés tuvo resplandor en su rostro. Aquí hay algo importante, porque entonces se da la combinación que estamos hablando. Decimos, y haz resplandecer tu rostro. ¿Sobre quién? Sobre tu siervo. Déjenme decirle algo. Moisés fue considerado como el siervo de Jehová. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese título? Y que les dijeran, yo quiero ser el siervo de Jehová. No todos se consideran siervos, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo soy, porque Dios es. No, perdón. Dios es, y tú no eres nada. Somos simplemente siervos de Dios. Siervos inútiles somos, dice la Biblia. Solo hacemos lo que Dios nos dice. La Biblia dice a los corintios, somos remeros de los de abajo, somos juperetes, gente que no ve la luz, gente que no ve nada más que escucha la voz del capitán. Eso somos nosotros. Tremendo, ¿verdad? Y dice en Deuteronomio 34, versículo 5, dice, y murió Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová, en la tierra de Moab, conforme el dicho de Jehová. Resplandeció el rostro de Moisés siendo siervo. El segundo que claramente podemos ver que resplandeció su rostro, y no necesariamente tengo que exhibirlo porque ustedes deben de conocer esa historia, en la transfiguración, Mateo 17, versículo 1 al 3, dice que cuando llegó Pedro, Jacob y Juan, Jesús transfiguró ¿qué? Su rostro. Y dice que su rostro era como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos. Déjenme decirle, hermano, si usted pone atención en esta escritura, dice, y he aquí que aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. Fíjese el orden que nos da la escritura. Moisés y Elías. Déjenme, si usted ha reflexionado un poquito sobre esto. Moisés murió en esta tierra. Elías fue transportado vivo a los lugares celestiales. Y este es un punto que nos da a nosotros ánimo como cristianos, porque sabemos que lo que dice que algún día seremos arrebatados y primero irán los muertos en Cristo y después los que estamos vivos, es un hecho porque usted lo puede ver en esta escritura. Moisés y Elías estaban juntos en la transfiguración, es decir, estaban en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios Jesús también resplandeció su rostro. No importa si morimos o no morimos, lo importante es que muramos en Cristo y nunca habrá separación del Padre. Jesús también se presenta como siervo.
Dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en beneficio y en el rescate de muchos. Jesús mismo es puesto en Filipenses, del capítulo 2, versículos 5 al 8, y dice que Él mismo se despojó y aceptó la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Dejó su reino por usted y por mí. Dejó su riqueza por usted y por mí. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Aceptó la máxima humillación por usted y por mí. Dos personajes. Resplandeció su rostro. ¿Y por qué digo a Jesús? Porque Jesús en ese momento estaba todavía siendo 100% carne y viviendo en este mundo. Lo cual nos dice que nuestro Dios verdaderamente bajó a esta tierra y se pudo transfigurar y mostrar su divinidad cuando Él quiso. Por eso es nuestro Dios y nuestro Señor de señores. Ahora porque esto ocupa un poquito de discernimiento, para encontrar a la tercera persona que podemos decir que resplandeció su rostro. Acompáñenme a Hechos 6, versículo 15, y vamos a ver la historia de Esteban. Cuando esté listo me dice, por favor. Reina Valera dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? De un ángel. Hermano Luis se equivocó. Ahí dice que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. ¿Qué acabamos de decir hace unos 10 minutos? Que donde Dios mora, todo ¿qué? Resplandece y su gloria se manifiesta. Vamos a ir a Mateo 18, versículo 10, para que nos hable un poquito de que los ángeles están ahí. Mateo 18, 10. Cuando esté listo me dice. Listo y lista, Perdón, pero es que estoy acostumbrado únicamente a hablar en el plural masculino que me enseñaron hace muchos años. Sé que ahora tengo que decir hermano y hermana, para no discriminar a nadie, en verdad, no sé que me vayan a demandar, porque soy sexista. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecies a uno de los pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les está diciendo esta escritura? Que los ángeles siempre están de frente ¿con quién? Con Dios. Dice que incluso hay ángeles que tienen 6 alas y esos ángeles cubren 2 de sus alas, su cara, para no ver directamente la cara de Dios. Pero vamos a una escritura que dice que realmente hay brillo en los ángeles. Apocalipsis 10, versículo 1. Si los estoy cansando con mucha Biblia, me dicen. Apocalipsis 10, versículo 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ojo, ¿qué llevaba? El arco iris sobre su cabeza. Cuando empezamos a estudiar el resplandor de Dios, ¿qué dice que tenía alrededor? El arco iris.
Y dice sobre su cabeza, y su rostro era como el del sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Cómo es el sol, mis hermanos? Resplandiente. Es decir, que cuando se dijo que Esteban resplandeció su cara, que cuando Esteban era la cara de un ángel, ¿qué estaban diciendo? Que resplandeció su cara. Veamos este mismo versículo, yo se los leo porque sé que esta Biblia no la traen, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, en este momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. En esta versión nos dice directamente que la cara de Esteban también brilló. Las circunstancias eran diferentes, pero créanme que si usted lee lo que Esteban predicó, es el resumen más grande, más exacto y más preciso que usted puede encontrar en toda la Biblia del Antiguo Testamento para dar honor y honra a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor Salvador y como nuestro Mesías. Hermanos, ¿qué ha pasado entonces? ¿Por qué ya no brilla nuestro rostro? Les dije al principio que les iba a hablar a espirituales. ¿Qué está pasando en usted y en mí que no podemos mostrar ese rostro brillante que Dios ha hecho para nosotros? Déjenme explico un poquito esta situación. Hay una ley que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía nos dice que todo elemento que se separa o toma diferente curso de su origen, se deteriora. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No me estoy equivocando. En la actualidad, el cristiano está tomando diferente curso del que Cristo nos señaló. Lamentablemente, para explicárselo sencillamente, cuando nuestro cuerpo produce una célula, para que haya una nueva, se hace un proceso que se llama bipartición. Bipartición significa que se divide en dos. Y esas dos se dividen en otras dos. Y esas otras dos se dividen en otras dos. Quiere decir que sus células más importantes están cuando usted nació. Esto va en contra de la teoría de la evolución. No sé si lo notó. Y es una defensa para usted y para mí. ¿Por qué? Porque por el contrario de que las células mejoren, las células están ¿qué? Envejeciendo. Se están deteriorando. Pero si aplicamos esto en el Evangelio, quiere decir que entre más nos separemos de la presencia de Dios y no vayamos a la oración, ¿qué está pasando con nosotros, hermanos? Nos estamos deteriorando. La presencia de Dios no está en nosotros porque hemos decidido separarnos de la presencia de Dios, porque hemos decidido no guardar lo que Jesús nos indicó para que tuviéramos en esta vida, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Jesús lo explica esta ley de una manera sencilla. Vaya conmigo a Juan 15. Estos versículos usted los conoce completamente. Juan 15, versículo 5 y 6. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Esa parte me la quiero omitir por el momento. Solamente quiero explicarles, hermanos,
que si nos separamos de Jesús, ¿qué está pasando en nuestra vida? No resplandecemos. No brilla nuestra cristianidad, porque nosotros no somos nada sin Jesús. El ejemplo más sencillo que usted puede tomar es: corte una rama de un árbol, déjela unos días, y después de esos días vemos si se parece al árbol o no. Cuando estamos con Jesús, todos los días nos vamos a parecer a Él. Si no estamos con Jesús todos los días, no nos vamos a parecer a Él. ¿Y qué dice la ley de la entropía? Que cada vez que nos alejemos más y más y más de nuestro origen, aunque tratemos de salvarnos, estamos perdidos. Entendemos qué está pasando con nosotros y por qué nuestros rostros están dejando de brillar. No estoy cuestionando su comunicación con Dios. Lo que estoy preguntándole es si usted verdaderamente está todos los días en la presencia de Dios. No están tan serios, hermanos. Ustedes pueden empezar el día de hoy. Hay otra ley que nos explica esto, y esta ley se llama la negeantropía. Y esta ley dice que todo se va descomponiendo conforme se va uniendo. Se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Llega un punto que no se puede diferenciar una cosa de la otra. Alguna vez todos de nosotros hemos comprado un aguacate. Y en nuestra imaginación decimos: este aguacate está duro y en unos días me lo voy a comer. ¿O no es cierto? Y decimos: ese aguacate va a estar bien sabroso. Y resulta que cuando abrimos el aguacate está negro, pero sigue duro. ¿Cuántas veces usted ha visto que hay un arroyo de agua viva y luego las industrias meten agua sucia? Y cuando entra el agua sucia con el agua viva, ya no se diferencia. Dice que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y muchas veces en esa libertad cristiana que nosotros hablábamos al principio, resulta de que nos estamos perdiendo la pureza del agua para encontrarnos con el agua sucia. Y de repente ya no somos diferentes. Las células del cáncer funcionan igual. Poco a poco van tomando el lugar de las células normales, al hecho que las van transmutando, y estas células van formando nuevos tejidos que usted ya no empieza a distinguir entre el original y el nuevo. Por eso se llama neoplasma, nuevo tejido. Escúcheme bien, muchos cristianos somos neoplasma. Hemos sido transformados por información incorrecta, creemos cosas que son incorrectas, nos alejamos del Evangelio y resulta que somos una nueva versión de cristiano. Pero ¿alejados de quién? De la Biblia. Alejados de Dios. Esto produce un tercer elemento que se le conoce como la teoría del caos. Eso quiere decir que ahora no importa cómo viva su cristianismo, lo único importante es que usted cree que vive conforme a Dios y que usted es un buen seguidor de Cristo. Cuidado, hermanos, nos estamos alejando de la presencia de Dios. Cuidado, hermanos, no se aleje de su manual. No deje su manual, pero más que todo, no deje la presencia de Dios en usted. Resplandecer mi rostro también significa aclarar mi entendimiento. El salmista le dice: por favor,
ayúdame a comprender, a entender, a tener cordura de por qué estoy pasando esta situación. ¿Cuántas veces estamos metidos ahora sí en una situación de caos y lo único que nos puede sacar de ese caos es clamándole a Dios? Dios, pon tu presencia en mí para entender qué es lo que está pasando, por qué estoy viviendo esta aflicción, por qué estoy en esta prueba, por qué estoy en este peligro. Pon de tu luz, Señor, para yo entender. O sea, resplandecer el rostro también significa que nosotros podamos entender por qué estamos en esta situación. La palabra airá también nos dice que resplandecer el rostro significa restáurame. Restáurame. La petición es, por favor, restáurame. En el Salmo 80, versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Volvemos a pedir ¿qué? Salvación, pero pidiéndole a Dios, déjame entender, pero también restáurame. Estamos entendiendo ya tres figuras. Le está utilizando la palabra que se llama shub o shubo. Permíteme arrepentirme para regresar contigo. Buscar el rostro de Dios significa permíteme arrepentirme porque no quiero vivir alejado de ti. Déjame, Señor, por favor, convertirme de mis caminos del mal. Déjame cambiar, Señor. Regálame tu perdón. En Romanos 5, versículo 1 y capítulo 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Requerimos de nuestro Señor Jesucristo para ser restaurados, hermanos. La sangre de Jesús nos restaura. Su obra en esta tierra nos restaura. Su salvación nos restaura. Señores, hermanos, hermanas, y digo señores porque hay algunos que no son creyentes verdaderos. Y no estoy tirando piedras contra nadie. Tenemos que tener la fe suficiente para que Dios nos restaure en fe creyendo en Cristo Jesús. Aprender tres principios básicos entonces. No hay salvación sino por la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de quién, de vosotros, pues es un don de quién, de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Que no es posible tener el favor de Dios sino por medio del arrepentimiento. Hechos 2, versículo 38. Arrepentirnos exactamente. Punto 3 que diríamos que restauramos o somos restaurados únicamente por la paz a través de Jesucristo. Sin Jesucristo, hermanos, nuevamente, no somos nada. Resplandece tu rostro en mí también significa regrésame la sonrisa. En la versión contemporánea de la versión en inglés dice, smile on me, you're your servant, have pity and rescue me. En español dice, sonríe sobre tu sirviente y ten piedad y rescátame. Cuando nosotros pedimos la restauración, ¿qué es lo que queremos, Señor? Señores, hermanos, hermanas, que Dios haga un acto positivo para que nosotros volvamos a sonreír. Significa entonces que resplandecer el rostro nos regresa nuestro gozo. Y dice la Biblia en el versículo 30, del Salmo 30, versículo 11, dice, has cambiado mi lamento ¿en qué? En baile, ¿verdad? Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste ¿con qué? Con alegría.
Resplandecer tu rostro, hermano, es volver a sonreír. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha vuelto a restaurar. Cada vez que nosotros cometemos un error, Cristo Jesús nos restaura cuando lo hacemos de corazón. Regrésame el gozo en esta vida. Ayúdame a llevar tus mandamientos, Señor. Dame alegría, Señor. Déjame ver tu presencia para volver a sonreír. Jesús dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te ordeno? Le pregunto a usted, ¿usted hace lo que Jesús ordena? Porque Jesús 3 veces dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Resplandecer el rostro también significa tener la aprobación y la bondad de Dios. Buscamos que el Señor nos apruebe nuevamente, hermanos. Buscamos que el Señor nos dé de su benevolencia. Hermanos, nosotros no somos nada si la cualidad de la persona no regresa a sus valores morales. El ser, escuche bien lo que le voy a decir, el ser cristiano no le quita su obligación moral. Por el contrario, le da un buen testimonio. En Efesios 5, versículos 7 al 10 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, ¿quieren que su rostro resplandezca? Anden en luz. Presenten sus peticiones de oración, diciéndole al Señor ahora sí, restabléceme, Señor. Pon tu bondad en mí. Dame el brillo. Pon tu presencia en mí. Ten misericordia de mí. Regrésame la sonrisa. Lléname de felicidad. Dame de tu bondad, porque quiero que tu santidad habite en mí. Porque yo no puedo ser santo por mí mismo, si no es por medio de Cristo Jesús. Apruébame, Señor, nuevamente, porque he perdido la conexión contigo. Hermano, si usted ha perdido la conexión con Dios, si usted ha perdido su fe, si usted cree que todo es ficticio, dése cuenta que esto es palabra de Dios. Y que la palabra de Dios quiere que nosotros seamos restaurados como siervos para salvarnos y para que ponga Él su misericordia en nosotros. Acompáñame, hermano, en una oración. Sí, hermano. Uh-huh. Uh-huh. En la actualidad nosotros tenemos mayor privilegio que Aarón. Hermanos, son situaciones en las cuales Dios nos enseña diferentes momentos. Uh-huh. Sí, Aarón fue constituido como el sacerdote para Israel. Y ese sacerdocio, conforme a la estructura de la ley, no se perdió. Ajá. No, porque la palabra de Dios dice que todos somos iguales. Entramos 65 veces al día. Sí, exactamente. Uh-huh. Uh-huh.
Exacto. Sí, porque si ustedes se dieron cuenta, resplandecer el rostro no solamente es la aplicación literal, sino es poner en práctica la palabra de Dios. Y nada más quiero comentar para cerrar esto, que todos los días hemos dicho a través de todas las, vamos a decir, intervenciones que ha habido durante todo este año, que nosotros siempre y todos los días y en cada momento y en cada instante podemos presentarnos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias, hermanos. Vamos a pedirle a Dios entonces, gracias Señor por tu palabra. Sabemos que es un poco difícil en ocasiones entender todo lo que tú nos quieres decir. Solamente es un poco de esta expresión. Te pido por mis hermanos, Señor, que si han estado alejados de tu presencia, Padre Celestial, seas tú el que los vuelva a traer a tus caminos. Que si han perdido la sonrisa y la gracia para ti, Señor, que ya no quieran estar cerca de ti por sus dudas en fe, que tú restablezcas su fe, Padre Celestial. Te pido también, Señor, que pongas tu bondad en cada uno de nosotros, Señor, porque tu bondad es la única que nos hace buenos, Señor, porque tú eres el único bueno, Señor. Te pido, Señor, que haya anhelo de estar todos los días contigo, Padre Celestial. Te pido que cada oración que hagamos, Señor, la hagamos con el corazón, sabiendo que nuestros rostros están brillando, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre Celestial, pero te pido por cada uno de nosotros para que pongas misericordia y que en el nombre de Cristo Jesús nuestra fe no se debilite, Señor. Que no veamos que esto es solamente una expresión metafórica, sino que podamos llegar a esa meta también de que los demás puedan ver cómo nuestro rostro sonríe y se pone la paz de tu resplandor en nosotros, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, para que tú cuides de ellos, Señor, para que su vida espiritual resplandezca todos los días, Padre Celestial. Te pido para que ese ánimo no decaiga, Señor. Te pido que en el amor de esta iglesia nos mantengas en unidad, porque nos hemos dado cuenta que si nos separamos de ti, Señor Jesús, podemos tener conflictos y problemas, Señor. Señor, que te pido por toda la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme en tu verdad, Señor. Te pido por nuestros pastores, Señor, por el dirigente de esta iglesia. Te pido por el pastor Guillermo, Señor, para que tu gracia siempre esté en él y nos dé esa palabra que requerimos para salir adelante entre estas situaciones difíciles, Señor. Te pido que nosotros tengamos cuidado, Señor, y no nos mezclemos en esas teorías del mundo, que no tengamos comezón de oír y buscar fantasías y fábulas, como dice el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Llévanos con bien a nuestras casas. Haznos regresar el domingo y que tengamos esa necesidad y ese anhelo de que cuando nos presentemos en esta iglesia, Señor, y en cualquier lugar, cuando entremos a tu trono celestial, queramos estar animados en ti, vivir en ti y nunca estar separados de ti. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das. En tu sagrado nombre, Señor Jesús. Amén.